Bien, buenas noches con todos. Les agradezco por estar nuevamente en la clase y bueno, seguir en en este espacio, ¿no?, de aprendizaje en conjunto, de todos en realidad, porque de eso se trata, de nutrirnos cada quien de todos, ¿no? Nosotros a través de las tareas de ustedes hemos encontrado de los que han presentado formas de pensar que aportan muchísimo a entender determinados temas de un enfoque distinto. Y eso nos ayuda porque claramente una persona, un individuo experimenta, aprende, razona de una manera muy particular. Y es por eso que nosotros podemos también enriquecernos con lo que ustedes, digamos, podemos recibir en las actividades. Y bueno, este espacio en realidad tiene por esencia poder, en principio, nosotros transmitirles ideas a través de determinado tema. Hoy toca lo que es la comunicación escrita, cómo escribir correctamente. Se abre el módulo de competencias empresariales. Ya recuerden que ayer cerramos con competencias humanísticas. Las competencias empresariales, si ustedes se dan cuenta, esto estaba como que más destinado a un nivel operativo. Sin embargo, reflexionando sobre el tema, nos parece que esto es un tema en realidad que nos concierne a todos. Todos, de alguna manera, nos comunicamos. Y hoy en día mucho más de manera escrita. Y aunque en un momento pareció que esto desaparecería por los adelantos y los nuevos dispositivos móviles, como el celular, que de repente se masificó e hizo que toda la comunicación recaiga sobre una llamada telefónica, pues ahora vemos que eso finalmente no ha sido así. Hemos vuelto, hemos vuelto a la escritura en masa, y podemos justamente ver que nosotros justamente desde el correo electrónico hasta lo más reciente, hasta los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, pues hemos vuelto a expresar lo que sentimos, lo que pensamos a través de la escritura. Y es por eso tan importante de añadirle un componente cualitativo a esta comunicación escrita. Es cómo escribir correctamente. En cursos pasados, me parece que Jenny abrió una pregunta de lo que era hacer las cosas bien o hacer las cosas correctamente, que tenía una connotación un tanto distinta a lo correcto, ¿no? Lo correcto tenía mucho más ligado a la moral y no tanto el bien. En este caso, correctamente, estamos un tanto, habla de apegarnos o no desviarnos, por hablar de manera complementaria, a las normas en las cuales, digamos, debemos ceñirnos, ¿no? En las normas de escritura, todos estos signos lingüísticos que nos van a permitir poder expresarnos de una manera clara, eficaz, hacia un receptor, ¿no? Tomando en cuenta nuestra referencia como emisores. Entonces, es un tema altamente importante, y no solamente que se deba de practicar en nuestra vida cotidiana, sino también a nivel empresarial. Y coge un rol o un protagonismo enorme a la hora de que nosotros podamos utilizar la escritura para poder transmitir una instrucción, una petición, una orden y diferentes formas en que podemos manifestar nuestros deseos, pasiones, órdenes y una serie digamos, de instrucciones que querramos dar a diferentes niveles de una organización. ¿Sí? Entonces es importante entenderlo de esa manera. No voy a invertir tanto tiempo en estas dos primeras láminas porque en realidad habla un poco del comportamiento, el cual ustedes ya lo tienen bastante claro, ¿sí? Y bueno, por ese lado no vamos a ir más allá. Entiendo además, tomando en cuenta que
Es una comunicación escrita, ustedes lo han asimilado, me Carlos, no parece. vemos, perdona la interrupción, no vemos que haya Sí, cambiado las láminas. a ver, ya. Entonces voy a extenderlo. Quizá me esté pasando lo mismo que la otra vez. A ver. Así lo voy a manejar. ¿Ahora ven qué pasó? Sí, Javier. perfecto. Ya, listo, Javier. Gracias por la anotación. Y bueno, ¿no? También los símbolos que son importantes, que en realidad en este tema consiste mucho más eh, en ver, digamos, qué tipos de elementos podemos apoyarnos. Y la práctica en realidad quisiera que ustedes lo puedan hacer en su día a día, ¿no? Que puedan poner en práctica, porque me parece que las oportunidades de poner en práctica la comunicación por escrito están inmediatamente seguro al terminar esta clase, incluso durante esta, porque todos podemos escribirnos algún tipo de chat o lo que fuese a través de estos dispositivos y estamos ya comunicando, transmitiendo conocimiento, pensamiento, ideas, deseos. Y entonces siempre está la práctica. Entonces ahora lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es conocer en qué elementos podemos apoyarnos para que nuestra comunicación por escrito sea lo más eficaz posible. Ahora sí, entrando en materia, quiero empezar en realidad esta clase con, con una iniciativa que justamente nació en la Unión Europea, donde en la búsqueda justamente de escribir claramente, de escribir de una manera eficaz y que se pueda incrementar enormemente el entendimiento o la comprensión de los diferentes grupos, tomando en cuenta que conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido adoptando un poco el trabajo multidisciplinario, porque así lo ha exigido, digamos, el nuevo mundo. Es entonces, digamos, que esa necesidad de comunicar, fundamentalmente de la burguesía, ¿no? Y, digamos, todos esos conceptos burocráticos que se fueron un poco asentando en nuestra sociedad, pues demandaba de que una persona pueda establecer algún tipo de comunicación por escrito, en esencia, en esos tiempos, para todas las personas, ¿no? Entonces, o para las instituciones a las cuales nosotros queríamos justamente demandar algún tipo o hacer notar nuestra necesidad. Entonces, justamente así nació justamente esta lucha contra la confusión en la que no fluía de una manera clara y convincente nuestra comunicación. Quizá presos un tanto por la por la forma como hemos ido avanzando. Si ustedes recuerdan, nosotros desde pequeños, y eso yo lo pude experimentar cuando de grande he podido experimentar, digamos, cómo seguro la he pasado yo desde pequeño. Porque claro, cuando uno aprende la lengua materna, en este caso el castellano, yo lo noté cuando tuve que aprender un idioma alterno. Entonces, cuando tuve que aprender un idioma alternativo, pude experimentar a una edad ya de juventud cómo es que yo iba buscando formas de expresarme con un idioma, con un signo, con unos signos, una simbología, un orden gramatical totalmente distinto a mi lengua materna. Entonces veía un poco cómo iba yo retrocediendo y me iba dando cuenta, iba recreando momentos seguros de mi infancia y entendiendo cómo es que esto puede suceder. Porque nosotros cuando somos pequeños, digamos, empezamos justamente con el lenguaje muy simple. Pero conforme uno va avanzando y va llegando, va escalando diferentes niveles educativos en el colegio, llámese primaria, secundaria, instituto o universidad, pues nos van exigiendo que demostremos ese grado de madurez y empezamos a construir argumentos o textos o párrafos mucho más complejos y nos apoyamos en oraciones subordinadas, empleamos una serie de conjunciones adversativas, conjuntivas, de mucho más nivel y complejidad, y de esa manera vamos construyendo párrafos mucho más extensos, mucho más complejos, porque es un tanto la demanda que te da en el nivel académico.
¿cierto? Entonces, pues a eso, digamos, uno va. Digamos, eso significa un poco el avance, porque claro, cuando un niño describe algo, pues un niño lo que hace es, describe tu casa. Bueno, mi mamá trabaja de 8 a 2, mi papá trabaja de tanto a tanto, mi hermano va a la escuela. Y usamos oraciones muy simples, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos, a través del punto seguido, vamos añadiéndola. Y de esa manera nos comunicamos. Y obviamente a veces entenderle a un niño es bastante simple. Pero cuando ya empezamos a imprimirle a nuestra comunicación elementos mucho más sofisticados de un nivel que supone un, digamos, un avance académico mayor, vamos haciendo mucho más compleja la comunicación. Pues llega un momento en que finalmente tenemos que, no voy a insertar el término retroceder, porque no es tanto así, pero digamos, sí tenemos que mirar hacia atrás y ver qué es lo que hacíamos bien y qué hacía justamente práctico el que nos podamos comunicar. Y es por eso que ahora, porque es parte de esto, este movimiento justamente que quería hablar, era de que intentaba imprimir una forma, un estilo de comunicación. Y ese estilo de comunicación es el lenguaje llano, que más adelante vamos a justamente empezar a conversar sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, de eso quería empezar un poco, de cómo es que hemos ido evolucionando a la hora de comunicarnos y de esa manera cómo hemos vuelto finalmente a lo que en un momento nos dio resultados, pero quizá por considerarlo muy básico, no lo tomamos en cuenta. Pues en la clase de hoy justamente queremos hablar cómo es que nos vamos a apoyar nuevamente en este lenguaje, ¿sí? Para, o esta forma de escritura, forma de escribir, para poder comunicarnos de una manera mucho más eficaz, ¿sí? A veces quizá un tanto confundidos nosotros por conceptos como la economía lingüística, que seguro lo han oído, eh, en donde, digamos, uno de alguna manera va eh, tomando en cuenta el hacer menos o hacer más con menos, ¿no? O el término que a veces hoy en día lo han popularizado incluso, ¿no? El hacer menos es más, que eso en realidad ya lo había dicho Ockham, quien era uno de los precursores justamente de esa frase, de que hablaba de que a veces un, un argumento menos denso, pero mucho de más alto impacto, puede ser mucho más eficiente que un conjunto de palabras que estén rodeando sobre un centro y divagando y finalmente no llegues a nada en concreto. Entonces, de eso hablaba y quizá a veces erróneamente hemos cogido ese concepto de economía del lenguaje, donde nos hemos reducido tanto a expresar un mismo sentimiento con palabras idénticas. No tengo el dato, pero sí recuerdo que una vez, recuerdo que digamos, en el Quijote de la Mancha, eh, lanzaron un dato donde la cantidad de palabras que había en esos textos era, era enorme, estamos hablando de miles de palabras. Sin embargo, hoy en día se ven escritos que la cantidad de palabras se reduce enormemente, ¿no? Nos apoyamos a veces y con una palabra nos referimos a diferentes formas y a veces eso puede entorpecer nuestra comunicación. Quizá nos apuntamos a ser mucho más directos, mucho más prácticos, pero caemos en la libre interpretación del receptor, del que recibe nuestro mensaje. ¿Cuántas veces hemos eh, reutilizado de una manera incansable términos como hacer, ser, para referirnos a diferentes ideas? Y eso quizá habla un poco de la pobreza de vocabulario que a veces podemos tener, ¿no? Al referirnos de algo, cuánto está algo, cuando podemos expresarlo como cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, y hay una serie de palabras como hacer, cuando en lugar de eso puedes tú emplear la palabra ejecutar, aplicar, determinar, y hacemos uso excesivo de determinadas palabras, confundiendo en algunos casos, porque cada persona tiene una experiencia en la vida y lo que entienda
lo va a hacer de acuerdo a su propia experiencia. En psicología recuerdo que mencionaron, una vez les cuento una anécdota, que un profesor lo que había hecho me parece que a una persona, digamos, que tenía más que todo contacto, no estoy seguro, no sé si le llaman esquimal, depende, estoy usando el término erróneamente, pero le dibujaron una forma así como una tijera, pero él no lo interpretó como una tijera, sino creyó que era un pelícano, porque era o un animal, digamos, que digamos, vive en en ese clima frío. ¿Y por qué él, digamos, lo interpretó de esa manera? Porque su experiencia le hizo interpretar eso de esa manera. Pero si lo preguntas a un chico de la ciudad o un niño, lo primero que hace es una tijera por la forma y le va dando cierto sentido a lo que ve, a lo que lee. Entonces, eso quizá también sea aplicable a la hora de comunicarnos por escrito, tomando en cuenta que lo visual influye mucho, ¿no? Recuerden que la comunicación oral, que la vamos a ver más adelante, tiene componentes de apoyo que resultan beneficiosas para la comunicación, como la gestualidad, la expresión corporal, ¿no? El tono de voz, la entonación, que ayudan mucho a la comunicación. Recuerden que como la comunicación escrita es muy fría, porque estamos hablando de un conjunto de palabras, letras, preposiciones, que van articuladas de acuerdo a la destreza de una persona o no, y ojo que no es suficiente, y acá quiero acentuar esto, no es suficiente la capacidad gramatical que una persona pueda tener, o la habilidad gramatical o el conocimiento, sino también depende mucho de cómo una persona redacta, y eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Entonces, yo sé que ahora esto se ha visto de alguna manera mejorado, potenciado, a través de los emojis y una serie de elementos que expresan mucho la sensibilidad de una persona. Y eso como apoyo obviamente ayuda muchísimo a la hora de comunicarnos, pero aún quizá no sea suficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente son elementos que cruzan determinadas generaciones y a veces nos puede servir entre las generaciones o los grupos etarios en los cuales nos movemos, pero quizá contra otro no, y terminan por no entenderse. Entonces, vamos a ver eso ahora porque, digamos, el lenguaje, la comunicación no debería ser algo como para alejarte del resto, sino más bien para unirnos, para hacer lazos y, digamos, eso no hay que perderlo. Bien, yo hablaba del estilo llano, justamente, de esto que nosotros quizá en un principio de muy pequeños lo iniciamos y luego lo fuimos de alguna manera perdiendo, o más que perdiendo, dejándolo de una manera intencional o fruto justamente de la exigencia académica, pero que ya cuando hemos llegado y tomando en cuenta la prioridad de poder entendernos y que nuestro receptor nos entienda, pues hemos tenido que voltear hacia atrás y recoger lo que definitivamente fue bueno en ese entonces. Entonces, vamos a hablar en cuanto al lenguaje llano. De todas maneras, quiero mencionar aquí, no lo he puesto, igual lo quiero mencionar. Yo digamos, todo el contenido me ha apoyado, pero digamos dentro de lo más esencial, porque es extenso el libro, de Daniel Casani. El libro se llama La cocina de la escritura, lo pueden consultar, lo voy a enviar también, contiene 256 páginas, y obviamente tiene mucho más de lo que yo les voy a ofrecer ahora, ¿no? Porque además tiene conceptos de legibilidad y algo por el cual, digamos, me he centrado un poco el estilo llano, ¿no? Que, digamos, me ha parecido un poco lo que nos puede ayudar más. Entonces, en el estilo llano, quiero yo centrarme en tres aspectos. Voy a adelantar la lámina para ya tener un tanto claro de qué vamos a hablar. Acá justamente tenemos exceso de oraciones subordinadas, el uso incorrecto del gerundio, y explicaciones o incisos extensos. ¿De acuerdo? Vamos a fundamentalmente hablar cómo es que se maneja eso con algunos ejemplos. Les pido que ustedes también puedan hacer el mismo ejercicio cuando se comuniquen y de esa manera puedan también darse cuenta cómo pueden apoyarse en él y hagan la misma práctica y vean cuán eficientes pueden ser. Yo no tengo la estadística, pero yo estoy seguro que
cuando dicen que con los nuevos elementos de comunicación o los nuevos canales de comunicación, que en su momento, digamos, a viva voz era el aire, ¿no? Si ustedes recuerdan los elementos de la comunicación, receptor, contexto, emisor, pues digamos hoy en día existe otros tipos de canales como es el teléfono, WhatsApp mismo, ¿no? Que es una aplicación o plataformas digitales que te ayudan a comunicar. No estoy seguro si es que nos comunicamos más o invertimos más tiempo haciendo precisiones a través de estas plataformas. Porque quizá caemos, y eso yo lo he podido notar, porque obviamente trabajo con un equipo que se comunica mucho por WhatsApp y recogemos diferentes digamos, observaciones o solicitudes de precisión en algunos conceptos, teniendo o empujándonos incluso a tener que crear plantillas, protocolos, para de esa manera ya poder avanzar y poder soportar esta creciente demanda por la comunicación, por este tipo de servicios de mensajería instantánea. A lo que decía es que no sé si conversamos más a hoy en día, porque ustedes dirán, yo cuántos mensajes por WhatsApp. Una vez tuve la oportunidad de contabilizar esos mensajes y pude notar que en realidad no estoy seguro si comunicaba más y de esa manera yo podía avanzar mucho más con la persona a la cual tenía, digamos que, entablar algún tipo de proyecto. Si no es que me parece que a veces invertía más tiempo precisando o logrando que me entienda, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, a ver si es que a veces, por eso la clase de hoy es para ver de qué manera podemos emplear determinados elementos y hacer que explotar al máximo estas herramientas que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Y de esa manera, para el negocio que sea, para la materia que sea, para la empresa, podamos justamente explotarlos para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, esa es un tanto la idea de este curso. Entonces, exceso de oraciones subordinadas. Acá vamos a verlo con un ejemplo rápidamente. Voy a repasar raudamente lo que son oraciones subordinadas. Ustedes sí han visto cuando a veces tú construyes algo y empleas conjunciones adversativas como el pero, sin embargo, o concesivas, ¿no? O consecutivas, como por consecuencia, por ello. Me refiero a eso, ¿no? Entonces, hay oraciones incluso que se subordinan por algún signo de puntuación, como la coma y el punto y coma, que a veces suelen reemplazar a estas conjunciones adversativas, conjuntivas. Entonces, nosotros justamente en esa línea, como mencionaba inicialmente, de hacer mucho más complejo nuestra comunicación, hemos partido o nos hemos centrado, nos hemos posicionado en esta forma de escribir. Voy a leer el primero para más o menos entrar en concreto al punto. El primer ejemplo dice, las soluciones que se están proponiendo ante el problema que el caos vehicular genera en las personas que transitan diariamente en la ciudad aún son deficientes. Fíjense que es un párrafo de corrido. Para empezar, a mí ya me ha faltado el aire. Entonces, eso ya de por sí complica porque te reduce, digamos, de lucidez a la hora de que uno pueda leerlo. Fíjense, imagínense que uno lo lea, por más que lo lea de repente en silencio, la persona que lee el mensaje ya de por sí está perdiendo la hilación, digamos, del mensaje. Entonces, esto puede perjudicar. Una solución, como ven allí, y fíjense que hemos empleado un punto aparte, y es por eso que mencionaba que volvíamos al estilo llano, en donde, digamos, ingresábamos más de una oración para que la persona pueda, luego de encerrar o entender determinada idea, para posteriormente apoyarse en una segunda, que puede complementar, que puede sentenciar lo que la primera dice, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en lo segundo, y lo voy a leer. Las soluciones propuestas ante el problema del caos vehicular aún son deficientes. Y obviamente ahí tomo la pausa que me exige el signo de puntuación, el punto seguido, y continúo. Esta situación, haciendo referencia a mi oración anterior,
afecta a las personas que transitan diariamente en la ciudad. Fíjense cómo se ha separado en dos ideas, se ha empleado, y esto es lo que se llama, digamos, el lenguaje llano. Y les recuerdo incluso que esto sucede, y a veces un poco por la prisa que uno pueda llevar en el día a día, suele caer en este tipo de lenguaje complicado. Yo incluso a veces abuso de este tipo de oraciones subordinadas y luego me doy cuenta, pero ya les voy a decir un poco cómo es que podemos evitar esto. Y es algo muy esencial, de no dejarnos llevar, digamos, por la prisa, ¿no? O la celeridad de nuestro día a día. ¿Sí? Porque ustedes, si recuerdan las básicas de un mensaje, ya sea por WhatsApp, por correo o por el medio que fuese, son, primero, hacer una organización de ideas. En principio, obviamente, que tengas claro cuál es tu idea central, qué es lo que tú quieres transmitir a la persona. Luego de eso se te ocurrirán una serie de términos e irás haciéndole como lo que le llaman el brainstorming, ¿no? O sea, digamos, la lluvia de ideas. Vas un tanto reuniendo una serie de palabras en concreto. Estoy hablando, digamos, para comunicaciones un tanto más extensas, ¿no? Definitivamente no estoy hablando de esto para WhatsApp, porque WhatsApp, digamos, es un lenguaje mucho más básico y eso lo vamos a ver más adelante. Pues vas reuniendo una serie de elementos, de oraciones, de palabras, que vas a incluir justamente en tu mensaje. Una vez hecho eso, lo que tú obviamente vas a hacer es, cuando escribas un correo, y eso ya quiero aprovechar esto porque ha saltado esta posibilidad, lo que tienes que hacer es ir un poco haciendo una intelección de ideas. La intelección de ideas es una suerte de como que vas viendo las ideas que son iguales, son idénticas, y las vas eliminando las que no aportan algo a tu escrito, ¿de acuerdo? Entonces vas un poco retirando ellas hasta que te quedas con las centrales. Luego las ordenas y de esa manera vas construyendo una introducción, el cuerpo de tu mensaje y luego lo que sería tu conclusión. Entonces, luego de que tú has escrito, hay gente que incluso que escribe de manera directa, aún así siempre es importante revisar lo que uno escribe. Es importantísimo. A veces uno confía mucho en su destreza a la hora de escribir, en su gramática, en su ortografía, y escribe directamente y envía. Es importante, recuerden siempre, leer lo que uno escribe. Y si tienes la posibilidad de que alguien, de un compañero, hacérselo leer, y si no hay tanta la exigencia, digamos, del cliente, del proveedor o de la persona que necesita el mensaje, entonces igual date un tiempo. Date un tiempo porque esto, conforme vayas practicándolo, vas a ir adquiriendo muchas más destrezas y seguro que llegará un momento en que este tiempo de elaboración de un mensaje será mucho menor y lo podrás incluso hacer tú mismo. Pero en principio tienes que apoyarte en ti mismo, dándote leyéndolo, poniéndote, digamos, en el lado del receptor y si es posible también con alguien, algún compañero que pueda también leer tu mensaje y darte algunas sugerencias. Y de esa manera vas a ir adquiriendo una nueva. Y bueno, finalmente sería publicar tu mensaje y enviarlo, ¿no? En este caso, dependiendo de eso. Entonces, esos elementos es importante tenerlos en cuenta a la hora de manejar. Definitivamente, entre la revisión y la publicación, pues definitivamente habrá una corrección y obviamente esa corrección la harán ustedes en su momento antes de enviarlo o publicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí quería dejarlo porque ha surgido justamente en esta lectura. En la parte final justamente explico un poco de qué manera se ha logrado, digamos, o qué es lo que se ha hecho o cómo se ha pasado de este lenguaje un tanto complejo hasta este lenguaje llano que debiera ser mucho más entendible. Que ya al final incluso les voy a dar un sitio web que les va a permitir justamente poder, como apoyo, igual nada es concreto, y recuerden que es un sitio web, pero está apoyado por personas especializadas en el arte de escribir, y están ahí, van a salir sus nombres para que ustedes puedan evaluar su texto y les dé una serie de estadísticas y ustedes vean cuán consistente, cuán simple es su escrito, su párrafo, y de esa manera puedan medir el potencial e ir corrigiendo en el camino. Por si de repente no tienen a una persona a la mano y quien les pueda ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como dicen ahí, se eliminó el exceso de subordinadas que utilizaban la palabra que. Justamente ustedes ven en la segunda línea, ¿no? Que hablan de que transita. Y se priorizó la simpleza a través de la formulación de ideas concisas.
eso justamente se hizo y de esa manera se trabajó. Y esto sí quiero dejarlo en claro porque así como he hablado de esta plataforma, que ya les voy adelantando, legible.es, también tenemos hoy en día una serie de elementos, herramientas que justamente nos ayudan a poder escribir de una manera mucho más correcta, ¿no? De esa manera. Entonces, hoy en día, uno de los procesadores de texto por excelencia es, en este caso, Word, ¿no? Word de Microsoft. Y ustedes seguro que la mayoría de gente lo utiliza, es muy comercial. Pues ha ido manejando, trabajando sus procesadores de texto, en este caso, y añadiéndole una serie de herramientas que pareciese hoy en día que no necesitásemos nosotros nada más que el documento en Word y su revisión ortográfica para no caer en el error. Sin embargo, este tipo de correcciones no está tan implementado en este documento. Puedes, ya está muy avanzado y lo debo reconocer y vamos a verlo justamente, quizá las tildes, la gramática, pero van a ver ustedes que hay cuestiones como los anglicismos, los barbarismos, que son cuestiones mucho más avanzadas que este tipo de procesadores de texto no lo advierte y no lo tiene aún manejado, ¿de acuerdo? Entonces, esas cuestiones aún sí van a tener ustedes que recurrir a un tipo de técnicas en la que puedan hacer su mensaje mucho más, o que pueda alcanzar los propósitos en mente, que ya vamos a hablar más adelante de los propósitos justamente que persiguen estos. Pasamos a la derecha para ver otro ejemplo de lenguaje llano, que es lo que hablaba. El uso incorrecto del gerundio. Vamos a leer el primer mensaje que supone debería estar errado. Dice, 2 jóvenes sufrieron un accidente vehicular el jueves por la mañana en la avenida Arequipa, siendo trasladados luego al hospital más cercano. Y ustedes seguro ya lo han advertido la presencia de este gerundio, el siendo, ¿verdad? Que justamente es el que se está incrustando dentro del mensaje y está haciéndolo mucho más complejo y dificultando en medida, digamos, el entendimiento para el receptor. ¿Cuál sería la solución? Líneas abajo pueden encontrar ustedes justamente, 2 jóvenes sufrieron un accidente vehicular el jueves por la mañana en la avenida Arequipa. Punto seguido, ellos fueron trasladados luego al hospital más cercano. Y fíjense que incluso ustedes, al leerlo, pueden apoyarse en este punto seguido, que es una respiración y es una donde ya nosotros incluso podemos darnos ese respiro y en consecuencia poder leer lo que resta del mensaje de una manera mucho más clara y hacer justamente esa intelección, esa, digamos, trabajo en conjunto de lo que las dos oraciones nos quieren comunicar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? En la parte inferior también lo dejo, me apoyo un poco en lo que mencionaban de siempre dejarle el escrito para que puedan repasarlo. Yo me apoyo mucho en los gráficos, pero en este caso sí he querido, y me parece oportuno, poder apoyarme en conceptos, digamos, en ejemplos escritos, y es importante, y ahí lo pueden ver, ¿no? En este caso, el gerundio incluido en el ejemplo anterior, siendo, es incorrecto, pues marca una acción posterior al hecho presentado, ¿no? Por norma no se puede usar un gerundio por acciones posteriores, ¿no? Fíjense, digamos, en este tipo de usos que a veces nosotros podemos caer, ¿no? Si ustedes se dan cuenta o si lo notan, nosotros, y eso también es una experiencia que pude recoger cuando estuve, digamos, aprendiendo una lengua alterna, es que nosotros aprendemos el castellano de nuestro entorno, desde la institución familiar hasta la segunda, que es el colegio, y luego, digamos, nuestra sociedad. Nosotros vamos absorbiendo, aprendiendo de las otras personas, ¿no? De las que nos, digamos, nos rodean. Y aprendemos incluso con sus deficiencias mismas. Y nosotros las asimilamos también. Y yo recuerdo, les cuento como anécdota, porque yo tuve un compañero justamente cuando estaba aprendiendo un idioma, y esta persona hablaba muy bien para mí el inglés, pero resulta que él había vivido en Estados Unidos, pero estaba estudiando para dictar clases, y es porque obviamente él habrá aprendido, sabrá comunicarse, pero la forma como escribía no era la adecuada. Tenía que llevar un curso de gramática para ordenar todo lo que había aprendido. La fluidez, es cierto, la tenía, pero a la hora de querer eso transmitirlo, tenía que someterse a un riguroso curso de gramática para que pueda dictar este curso. Entonces,
fíjense un poco allí cómo es que nosotros vamos a ver. Y eso no está mal, ¿no? Nosotros obviamente no esperamos vivir con lingüistas para poder aprender el castellano de una manera correcta. Lo aprendemos y nos sirve para comunicarnos y hay que aprovecharlo. Pero eso no implica de que más adelante vayamos mejorando, ¿no? Adquiriendo determinadas herramientas o formas para mejorar nuestra forma de comunicarnos, ¿de acuerdo? Luego, el tercer punto que he querido tocar acá en el lenguaje llano son las explicaciones o incisos extensos. Y esto justamente se ve mucho de repente en tesis, ¿no? Cuando uno tiene que ir precisando determinados puntos a la hora de manejarse. Vamos al ejemplo rápidamente para saber de qué estamos hablando. Vamos a leer, esto es un poco más largo. Varios proyectos iniciados por las autoridades elegidas por la anterior dirección, enredada en escándalos de corrupción, se han detenido por errores importantes en su planteamiento. Estos problemas, ocasionados por funcionarios corruptos que no contrataron profesionales expertos, han afectado su estructura presupuestaria y lo han hecho quebrar. Fíjense, aquí yo en principio ya noto, y ustedes seguro también lo han notado, un exceso de comas. Y eso habla un poco de la legibilidad. La legibilidad justamente, y el sitio web que les voy a dejar al final, mide incluso cuántas comas tiene un escrito, y de esa manera ustedes pueden ir dando forma a su escrito. Y si estoy haciendo uso y abuso de determinado elemento gramatical, entonces algo está pasando y puedo releer mi escrito y darle una forma distinta. La solución, ¿cuál sería? A ver, ustedes reflexionen, porque lo voy a leer y noten dónde han entendido un poco más, ¿no? Quizás estoy sesgando un poco porque ya leí en principio el anterior, pero espero que no sea así. A ver, la antigua dirección se encuentra hoy enredada en escándalos de corrupción. Por ejemplo, varios de los proyectos iniciados por las autoridades elegidas por ella se han detenido por errores importantes en su planteamiento. Estos problemas, ocasionados por funcionarios corruptos que no contrataron profesionales expertos. De este modo, se han visto afectada la estructura presupuestaria de estos proyectos que han quebrado, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha hecho justamente eliminar los incisos. Me dirán, ¿cuáles son los incisos? Los incisos, si se dan cuenta, volviendo al ejemplo errado, que está de colorado de rojo, si me siguen en la parte superior. Si ustedes fijan, los incisos son las pequeñas precisiones, especificaciones, explicaciones a lo que vas tú anunciando. Si ustedes dan cuenta, suele encerrarse entre comas. Y ustedes van a ir viendo allí cómo el exceso de incisos va confundiendo mucho más al lector. Yo lo puedo decir por experiencia porque he caído en más de una oportunidad en este tipo de lenguajes, porque no me aparto aún definitivamente de este lenguaje complejo, pero al notar y en mi día a día laboral que puedo entorpecer la comunicación con los proveedores, con los clientes, con mis compañeros de trabajo, pues obviamente tengo que adaptarme a un estilo llano y lo estoy poniendo en práctica ya desde un buen tiempo y espero que ustedes también lo puedan adoptar. Entonces yo leo rápidamente en la parte inferior la conclusión y obviamente dice, en este caso otra vez se desagregó información en oraciones más simples para evitar los incisos de las subordinadas de inciso y otra vez se colocaron conectores para darle hilación al párrafo. Ahí también creo que en la explicación se han hecho un poco ahí, disculpen, porque ahí digamos he añadido más de una expresión, pero habla un poco de eso, ¿no? Cuando agregamos demasiadas precisiones, especificaciones, ya sea a través de rayitas, corchetes, paréntesis, comas, a veces puede ser excesivo y puede confundir. Segmentemos, fragmentemos nuestros párrafos en uno o dos y de esa manera démosle más prolijidad a nuestro escrito. Y estoy seguro que con eso van a incrementar ustedes digamos, la capacidad de entendimiento de nuestro mensaje por parte del receptor. Bien, el estilo llano, igual quiero mencionar, tiene enemigos y bueno, también tiene algún tipo de puntos que apoyan, digamos, su estilo, ¿no? Dentro de los enemigos tenemos lo que ya hemos visto ampliamente, la complejidad de las frases, abuso de la subordinación, ya lo hemos visto, ausencia de un contexto común emisor-receptor. Contexto es uno de los elementos de la comunicación, eso es importantísimo. Si una persona, es lo que hablaba justamente cuando ponía el ejemplo, ¿no? del niño con una figura similar a una tijera que puede
confundirse con el pico de determinada ave. Entonces, de acuerdo al contexto, uno lo puede interpretar de una u otra manera. Y estoy seguro que ustedes, cuando se han comunicado a través de WhatsApp, a veces han entendido algo diferente a lo que su emisor de turno les ha intentado comunicar. Y ustedes han pedido precisión o se han molestado, y ojo, porque no estoy hablando solamente de una cuestión de empresas, sino también a veces en la comunicación diaria. Y ustedes se pueden molestar porque quizá en ese escrito no les han dado a entender lo que realmente querían hacerlo, y han tenido que obviamente invertir tiempo en explicaciones y en finalmente el identificar, descubrir cuál era la verdadera intención de ese escrito. Entonces, eso es importante tenerlo presente, y más aún cuando a veces por la prisa solemos lanzar expresiones aisladas y hacemos ya, creo que ya un uso inverso. Y ustedes han visto a veces con un WhatsApp, hay personas que escriben y no escriben junto, sino van lanzando cada 2, 3 palabras, y uno a veces tiene que leer y hacer un esfuerzo mayor para poder entender lo que dice, ¿no? Entonces, hay de lo otro. Cuando hablamos del lenguaje llano, es cierto, fragmentar, pero fragmentar pensamientos. Si me voy a ceñir al concepto primario que hemos tenido todos, ¿no? De lo que es oración, ¿no? Es un conjunto de ideas, de palabras que expresan un sentimiento completo, ¿no? Entonces, nosotros obviamente tenemos también que fragmentar, es cierto, pero no a tal nivel de que ya sea inexplicable y sea un rompecabezas de expresiones y tengamos que unirlas para poder entender lo que nos tratan de comunicar. Entonces, hay que un poco entender también esa parte. Otro enemigo es la presentación general del texto, ¿no? Un texto tiene que ser muy específico, a veces hacer una presentación general, divagar entre el tema y no publicar algo en concreto, finalmente hace que la persona que nos lee finalmente no tenga en claro qué es lo que va a buscar, porque tú empiezas con algo impactante, algo que le queda a la persona, y luego en el desarrollo de tu texto va un poco encontrando razones para su posición, opiniones de ti como receptor, y va de alguna manera entendiendo el tema. Pero si no tiene una idea general y si empiezas de una manera desordenada, entonces eso se pierde finalmente una persona en el texto, ¿de acuerdo? Los que están a favor, digamos, ¿no? Usar el lenguaje apropiado al lector, vamos a expandir un poco el concepto de apropiado más adelante, porque tenemos justamente algunas láminas de eso. Localizar la información importante enseguida, eso también es importante, que la persona ya pueda rápidamente decir, de esto están hablando. Entonces, todo lo que leo después ya lo voy relacionando a ese tema central, ¿sí? Entonces es importantísimo. Se entiende a la primera, ¿no? Eso también, digamos, es algo positivo que produce justamente el lenguaje llano en este caso. Vamos ahora a ver algunas propiedades de los escritos eficaces, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, yo he considerado 7 de ellos: enfocado, correcto, ordenado, visual, cordial, apropiado y ameno. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente más adelante de qué tratan cada uno de estos para poder centrarnos en ellos. Enfocado. Ustedes cuando escriben, ¿sí? Vamos a llevarlo al terreno empresarial. Cuando uno escribe, lo que intenta por lo general tiene un propósito que puede ser persuadir a alguien, es decir, modificar su conducta, y ustedes seguro, algunos tienen una empresa, y cuando escriben, ya sea publican un post, porque estoy hablando de todo, exclusivamente de todo, no exclusivamente encerrándome o circunscribiéndome a algún mensaje de correo o de WhatsApp, sino estoy hablando de algún mensaje que yo puedo publicar, ya sea en una red social, apoyado en material audiovisual o visual. Estoy hablando de todo eso. Un propósito. Nosotros, el mensaje tiene que ser enfocado y tiene que ir directo, ¿no? Tiene que saber qué es lo que persigue. Si persigue vender algo, si persigue lograr un consenso entre compañeros de trabajo, quizá, si persigue o tiene características imperativas, ¿no? Es decir, mandatorias, sin derecho a réplica, también. Entonces, todos esos componentes, un texto tiene que tenerlo, y es una de las propiedades de los escritos eficaces, algo propio de que sea enfocado, que tenga muy claro lo que quiere y que todo lo que escribas esté, digamos, prestos a conseguir ese propósito. Eso es importante
cuando tengan en cuenta ustedes a la hora de enfocarse, y es una de las propiedades que tienen que tener en principio presentes. Ordenado. Bueno, un texto claramente tiene que ser ordenado. Ordenado, pero ¿ordenado a qué se refiere? Ordenado se refiere a que tenga una estructura. Es decir, que sepas, digamos, por dónde empiezas y dónde terminas. Esa es, digamos, es la secuencia natural o es la que nos enseñan, digamos, en el colegio, ¿no? En que podamos, obviamente, apoyarnos en párrafos, en apartados, en frases y de esa manera poder hacer mucho más entendible el texto que estamos justamente nosotros intentando comprender, ¿sí? Entonces, la orden es sinónimo de sencillez o provoca sencillez dentro de nosotros y eso es lo que nos puede ayudar justamente a trabajar con esto. Entonces, ordenado es importante que siempre esté, que empieces por algo y que termines. Tú puedes hacer tu contexto o al menos tu cuerpo, tu mensaje de la manera que desees. De repente puedes empezar por ideas contrarias o ideas no tanto así y de esa manera las vas construyendo. Definitivamente depende del tipo de escrito que tú vayas a elaborar, ¿no? Pero por lo general nos topamos con los más comunes, que son el descriptivo, el argumentativo, ¿no? Y de acuerdo a eso tú le vas a ir dando una forma especial a tu texto. Pero recuerden, el orden es importante. Lo visual, y ahí no estoy seguro, espero no estar sé que no lo leen y quizá no lo entiendan, dentro del contenido parece que es francés o incluso latín, no estoy seguro, pero a ver, lo que latín me parece. Entonces, mire, en el caso del aspecto visual, yo lo he tomado fundamentalmente por el hecho de que la parte visual es, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos el texto original, un conjunto de letras, ¿no? Que están reunidas allí y que entorpecen claramente cualquier tipo de dilación que uno pueda tener con respecto a él. Pero si ustedes se fijan en la parte inferior, el texto marcado, fíjense cómo puedo apoyarme, y eso obviamente en el caso de WhatsApp ya existe, puedo apoyarme en las expresiones en negrita, ¿no? Donde yo puedo de alguna manera enfatizar algún punto o algún término que quiero que quede en la mente de la persona a la cual me estoy dirigiendo. Eso sobre todo se emplea en ventas, ¿sí? O un texto destacado, ¿no? Que quiero separarlo en párrafos como ven allí. Fíjense la diferencia entre el texto original, ¿no? Que es un conjunto de palabras, todas reunidas allí, que a lo mucho están divididas por algún punto, ¿no? Un punto seguido, pero en la parte inferior fíjense cómo hacen el uso de los puntos aparte, cómo van aislando o posicionando en determinado, entre los párrafos, una cita textual que ayuda muchísimo al entendimiento, ¿no? Y fíjense de esa manera cómo van destacando, como le digo también en negrita, algo puntual, y así lo mismo en el ejemplo que ven a la derecha, ¿no? Cómo van apoyándose en párrafos, en título de sección, precisamente para lograr este aspecto visual que ayuda muchísimo a la hora de que escribimos. Y eso ustedes seguro lo han podido notar. Por eso es que a veces en WhatsApp, tomando en cuenta la celeridad o cuán rápido creemos que debe ser la comunicación por esta plataforma, no aceptamos o no tomamos, digamos, un conjunto, un cúmulo de palabras sin dirección, sin mayor, digamos, ornato visual para que podamos finalmente entenderlo, ¿no? Y a veces finalmente terminamos por no leerlo y si lo leemos no lo entendemos y obviamente no queremos eso, ¿no? Sobre todo cuando de repente queramos hacer una venta o comunicar algo importante. Otra propiedad importante es cordial, ¿no? La cordialidad. Esto es importante. Recuerden que cuando uno escribe, y eso quiero mencionarlo ahora, en realidad, de alguna manera, tus palabras, la forma como tú escribes, el uso, la ortografía, la gramática, está hablando de ti también. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eh, eso a la hora de escribir, porque estamos proyectando algo. Y es importante nosotros que tengamos presente ello para que podamos hacer uso de todos los elementos gramaticales en los cuales nos podemos apoyar y elaborar un texto lo suficientemente ordenado, visualmente apreciado y que pueda obviamente tener la finalidad, el propósito de lograr obviamente su cometido, ¿no?
ya sea una venta, ya sea un consenso o una serie de propósitos que podemos nosotros tener en mente. La cordialidad habla obviamente de que nosotros en la escritura, obviamente por más de lo que les he mencionado, vamos a caer en algún hierro. Y a veces la idea es que nuestros mensajes no sean del todo fríos. Hay que apoyarnos en algunas palabras que nos pueden ayudar a matizar determinados pasajes de nuestro texto, y de esa manera, por si cometemos un error o algún tipo de problema o queremos expresar algún tono cordial, pues podemos apoyarnos en él. Y estoy seguro que la persona que recibe el mensaje va a tomarlo esto de una manera distinta, lo va a leer con otra predisposición. Entonces, por eso es importante que, aunque parezca un tanto abstracto, la cordialidad ustedes puedan imprimirlo en su mensaje a través de palabras o a través de formas, modismos que ustedes pueden apoyarse, y eso les va a ayudar a la hora de la persona que recibe su mensaje pueda tomarlo de una u otra manera. El mensaje también, para ser eficaz, tiene que ser apropiado. Esto es la propiedad de los mensajes, los escritos eficaces. Apropiado se refiere hacia quién me estoy dirigiendo. Y eso incluso aplica cuando ustedes hagan una presentación. Siempre cuando ustedes, las personas que dicen cómo hacer presentaciones de alto impacto o eficaces, siempre dicen, cuando elaboro mi PowerPoint, antes yo tengo uno de los pasos esenciales para lograr comunicar, porque ojo, cuando tú presentas a través de un PowerPoint también estás comunicando, es de poder conocer a tu auditorio, ¿no? ¿Qué tipos de personas estás llegando? Por edades, por orígenes, y de esa manera tú poder matizar lo que vas a decir, entonar de diferente manera, utilizar palabras determinada, digamos, pegada para tu público. Entonces, de la misma forma aquí, cuando tú escribes, tienes que ser apropiado. Si te diriges a alguna persona incluso que pueda, digamos, ser un tanto sensible a determinados aspectos, ¿no? De repente personas con algún tipo de problema auditivo, ¿no? O ceguera. El origen de la persona también es importante que tengan en cuenta ustedes cuando escriben. La raza también es importante, las creencias, la fe es importante también, así como también las ideas, ¿no? Las ideologías. Tiene que ser ameno. En este caso, como ven ustedes allí, eso es una característica, digamos, que no podemos nosotros dejar de lado, ¿no? Que sea una propiedad de escrito eficaz, que sea ameno el texto, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta allí, estoy dejando yo 3 formas de presentar un mismo mensaje. ¿Cómo yo puedo parafrasear o cómo yo puedo reemplazar determinadas palabras por otras para que de esa manera pueda yo llegar a determinado público, ¿no? Entonces, fíjense, allí nosotros tenemos un primer mensaje, o sea, es algo que quiero comunicar, y dice: en los primeros años del alcalde había dinero para pagar cualquier cosa que se presentara para el pueblo. Yo quisiera usar un lenguaje formal, diría: el gobierno local incrementó los presupuestos en los 2 primeros años de su mandato para abordar nuevas inversiones. Si yo quisiera optar por un mensaje positivo, diría: el aumento del presupuesto municipal permitió asumir nuevas inversiones. Y si yo quisiera emplear, digamos, un lenguaje crítico, diría: los crecientes gastos municipales se dedicaban a cualquier proyecto que se presentara. Entonces, luego, tenemos las propiedades de los escritos eficaces. Bueno, en este caso, otra de las propiedades es que sea correcto. En el correcto yo he puesto ahí adrede una serie de palabras que están definitivamente mal escritas. Ustedes luego, si quieren, pueden verificarlo. Porque en realidad correcto habla de eso, y ahora justamente vamos a hablar cómo es que trabajamos con él. Definitivamente el correcto habla de que, digamos, trabajemos de una manera muy sesuda en la gramática, la ortografía de las palabras que vamos a usar. Es decir, que respetemos las tildes, ¿verdad? Determinadamente, de que empleemos o usemos las palabras adecuadas o las letras adecuadas, que a veces podemos confundir con las palabras, digamos, que tienen una fonética similar, ¿no? O unos fonemas similares, como la J, la G, que en determinadas circunstancias lo son, la C, la S, que
tienden a veces a confundirnos y hacernos pasar a veces un mal rato a la hora de comunicarnos por escrito. Entonces, elegir bien el canal, eso es importantísimo. Yo quiero volver ahí, si ustedes se dan cuenta, el guión de comunicación, tenemos justamente un emisor y un receptor. Recuerdan ustedes, eso lo deben de conocer seguro desde la primaria, el código, el mensaje, el canal, el referente, ¿no? O el contexto. Hay algo que definitivamente en nuestra actual sociedad ha cambiado muchísimo y ha ido transformándose, que es el canal, ¿no? El canal ha cambiado desde una serie de plataformas digitales que hoy en día se han impuesto en nuestra sociedad y obviamente hay que intentar un poco trabajar con ellos, ¿no? Y es justamente más adelante lo que yo voy a hablar, es que cómo, de acuerdo al canal de comunicación, ustedes puedan tratar de comunicar de una manera más eficaz. Recuerden que, por ejemplo, ustedes seguro que todos los días se comunican con un buscador, en este caso Google, que es el más usado comercialmente. Y si no fuese por el algoritmo que ellos poseen, ¿no? Que ha sido algo trabajado, y eso algo obviamente que ha posibilitado o ha hecho posible que ustedes, digamos, puedan hacer sus búsquedas mucho más eficaces. Pues obviamente porque ellos usan un algoritmo donde pueden de determinada manera ir entendiéndoles a ustedes. Fíjense que hasta ese grado, estamos hablando de un software, como también se adecua, se amolda siempre en esa idea de que todo se amolda para el ser humano, ¿no? Porque recuerden ustedes, no sé si recuerden, pero había un buscador anteriormente que era Altavista, que era mucho más parametrizado, como actualmente tienen los sistemas, donde tú establecías criterios de búsqueda y el usuario finalmente no quedaba satisfecho, porque encontraba artículos que no necesariamente eran de su interés o no concordaban con el tema o de manera parcial, pero Google finalmente rompió con eso, ¿no? Obtuvo un algoritmo donde iba de alguna manera encontrando diferentes formas y fíjense cómo llegó a imponerse hoy en día y es el buscador número 1 a nivel mundial. Hoy en día incluso, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que critica y dice, mira, los chatbots son un desastre, yo no quiero hablar con una persona, y hablan un poco hoy en día sobre la humanización de las marcas. En realidad, ya les voy adelantando, y si quieren lo pueden buscar, no lo he incluido para no extender el tema, pero ChatGPT, digamos, es una nueva alternativa que justamente todas esas deficiencias que suponían los chatbots, ellos ya pueden leer, y de esa manera pueden entender qué es lo que uno busca, ya trabajan mucho en el contexto, siempre apoyados en los canales de comunicación, ya trabajaron en el canal, ahora trabajan en el contexto, es decir, le dan contexto a lo que escribes, porque obviamente van aprendiendo de la comunicación y de esa manera hacen que te puedan entender más. Y yo estoy seguro que de acá a poco tiempo vas a poder chatear con un robot y es muy probable que no distingas si efectivamente te está arrojando respuestas precodificadas o predeterminadas o programadas o que te está entendiendo realmente. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, el correo, ¿qué puedo decir en cuanto al correo con los usos? Los correos son importantes, ¿por qué? ¿Por qué usarlos? Porque dejan constancia de haber expresado algo. Eso es importantísimo que puedan apoyarse en él. También indican urgencia. Recuerden, hoy en día Hotmail, bueno, Outlook ahora o Gmail tienen algún tipo de funcionalidades que te permiten mostrar si tu correo es urgente, es importante, es prioritario o no lo es. De esa manera tú puedes remarcarlo y eso también ayuda a la hora de que hagas un correo. Permite redactar también textos largos. Sin embargo, es importante que si es demasiado largo, pues te apoyes en un adjunto, ¿de acuerdo? No tengas que estar trabajándolo de esa manera. Y los adjuntos tratemos de que sean por debajo de los 5 megas. Si supera esto, a excepción de que tu receptor te lo conceda, puedes apoyarte en él, pero tratemos de que no sea tan largo. WhatsApp. WhatsApp se utiliza fundamentalmente para textos breves, ¿de acuerdo? Textos breves cuando no es necesaria tanta retroalimentación. Retroalimentación me refiero a que no haya una comunicación del otro lado, ¿no? O sea, tu WhatsApp debería emplearse para comunicaciones muy, muy light, muy ligeras, de alto impacto, y que no necesites, digamos, de que alguien te esté, digamos, nuevamente respondiendo, cosa que sí exige el correo. Pero en este caso, a veces hacemos el uso de una manera, digamos, indistinta y perjudicamos la comunicación, ¿no? Para comunicar ideas simples, reitero, simples, muy concretas, algo muy puntual, entonces para eso es el WhatsApp. Bueno, de todas maneras,
siempre es importante sostener la comunicación. Cuando querramos transmitir formalidad o seriedad, hay que aún apoyarnos en el papel, ¿no? En este tipo de documentación o documento que nos va a permitir justamente transmitir eso. Entonces yo les pido por ese lado de que no lo dejen de lado y sí puedan seguir optando por él. Bueno, lo que hablábamos, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, los procesadores de texto, estoy hablando de Word en este caso, por excelencia, el más usado comercialmente, tienen ya embebidos correctores ortográficos, ¿no? Correctores gramaticales que ya te van alertando los errores que pudiste haber cometido a la hora de que estás elaborando tu texto. ¿Te ayudan? Sí, te ayudan en un gran porcentaje. Se han sofisticado muchísimo, eso debo reconocerlo, pero aún tienen algunas cuestiones pendientes. Y, por ejemplo, como las más sensibles, ¿no? Cuando tú quieres persuadir a alguien, esa construcción de palabras, esa forma de seducir a través de la escritura, que les voy dando el dato, si quieren pueden investigar sobre copywriting, donde te enseñan justamente el arte de escribir, cómo puedes tú impactar, cómo puedes vender o persuadir, modificar la conducta de alguien para que pueda comprarte. Entonces, eso Word por ahora no lo posee. Te ayuda, sí, en cosas ya mucho más planas, pero a ese tipo de nivel aún no ha llegado. Quizá en algún momento lo llegue y bueno, lo pueden manejar. Y lo que les había ya también adelantado, este es un sitio web, legible.es, pueden apoyarse en él, fíjense, es muy fácil de usar, ponen legible.es y cualquier escrito, para empezar, que ustedes tengan, pueden ir agregándolo en este cuadro de texto. Analizan y les va a aparecer una serie de estadísticas. Ojo, no es un algoritmo, en realidad sí lo es, perdón, pero está basado sobre criterios de especialistas, y ustedes van a verlo eso justamente allí, los 4 especialistas que van a darles algunas luces y van a dar una crítica, que es de repente lo que ustedes quieren acerca de su texto. Oye, mira, te va a decir, tienes exceso de comas, tienes exceso de tal, no es comprensible tu texto, y de esa manera ustedes van dándole forma. Creo que es una manera divertida de poder un poco trabajar nuestros escritos y de esa manera sacarle el mayor provecho a este sitio web. Hay muchos más de seguro, pero bueno, yo les quiero sugerir este. Eso sería todo por hoy. Les agradezco por la atención. Como actividad, me gustaría que ustedes entiendo que me puedan mandar un escrito. De repente, sé que algunos tienen negocios, de repente vendiendo algo, ofreciendo sus servicios, y me gustaría poder recogerlos, ¿no? Todos de alguna manera, que me manden con alguna temática libre, y de esa manera poder evaluar el escrito y ver de esa manera de qué forma podemos darles algunas luces de cómo mejorar en esos escritos. Bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco la atención y ya será hasta el día martes con una nueva clase en este módulo.